que de no tener santos oficiales, ahora tenemos 2 el mismo día. Algo dice eso. Y algo dice porque es primera vez que el Vaticano eleva a los altares a 2 santos de la misma nacionalidad en el mismo acto de canonización, a excepción cuando se canonizan a los mártires, porque los mártires de hecho se canonizan porque mueren por la fe y en algunos casos son varios. Pero a excepción de ese caso, solamente Madre Carmen y José Gregorio Hernández han sido la única vez en que se han elevado a los altares 2 santos el mismo día y son venezolanos, son de Venezuela. Y qué bonito, y no podemos pretender hoy tomar esta tribuna para un discurso político, no. Hay momentos donde se hace pausa, hay momentos donde se hace paréntesis, y hoy nos convoca un asunto mayor, un asunto que celebramos con cariño y con mucha fe. El Papa León, a quien estamos agradecidos, lo decía el diputado Nicolás, a él y al Papa Francisco, que fue el que autorizó esta canonización. El Papa León nos decía el lunes que ojalá esto sirva como un fuerte estímulo para que todos los venezolanos se congreguen y sepan reconocerse como hijos y hermanos de una misma patria, reflexionando así sobre el presente y el futuro a la luz de las virtudes que estos santos vivieron de manera heroica. El Santo Padre nos decía, nos exhortaba a los venezolanos que es un momento propicio para el encuentro, para el reencuentro entre venezolanos. No es lícito celebrar a José Gregorio, celebrar a la Madre Carmen si nosotros sentimos odio por otro venezolano, no. No, es un acto de fe, es un acto de espiritualidad. Por eso yo creo que son esos valores los que nosotros debemos resaltar con esta beatificación. Eso es realmente celebrar lo que está pasando con Venezuela, con estos 2 santos nuestros. Hablar de ellos ya está en el acuerdo plasmado. Madre Carmen dedicó su vida a la educación, a cuidado de algunos templos y a la atención de los seminarios donde se forman los sacerdotes católicos. José Gregorio, ¿qué no sabemos de José Gregorio? Si nacimos viendo su estampita, si cuando nos dolía algo nos decía pídale a José Gregorio y eso va. Si cuando visitamos cualquier hospital de este país, casi que no está el enfermo, pero está la estampita de José Gregorio en la cama. Ese es José Gregorio. Está en el corazón de los venezolanos. Y hoy pues celebramos, obviamente, que aquel que sabíamos que era santo, que aquel que creíamos que era santo desde el principio, hoy la Iglesia lo eleva a los altares junto a Madre Carmen Rendiles. José Gregorio se sentía profundamente venezolano. Era un venezolano auténtico. Y uno quizás tiene el riesgo de hablar más de José Gregorio que Madre Carmen porque no la conocíamos tanto como si conocemos a José Gregorio. Y creo que voy a caer en esa tentación de decir una parte de José Gregorio. Ya hablé de Madre Carmen, escenarios, templos y una vida de espiritualidad profunda. Tenía una discapacidad y eso no le prohibió nada con hacer sus labores como religiosa. Pero José Gregorio, amante de la ciencia, lo sabemos, no solo de la medicina, estudió filosofía. Y su ensayo de filosofía en el prólogo expresó lo siguiente: dotado como los demás de mi nación, de ese mismo amor publico hoy mi filosofía, la mía, la que yo he vivido,
pensando que por ser yo tan venezolano en todo, puede ser que ella sea de utilidad para mis compatriotas, como me ha sido a mí, constituyendo la guía de mi inteligencia. Fíjense, José Gregorio en ese ensayo ya nos decía, primero, que amaba profundamente a Venezuela, que tenía una filosofía de vida en la que usaba la ciencia para agradar a Dios y para servir a los hermanos. Y decía, ojalá que esto sirva también de guía para muchos. Hoy, honrar a José Gregorio es parecernos a José Gregorio. No hay otra forma. Podemos aplaudir muchísimo, podemos ponernos todas las franelas, pero honrarlo es parecernos a él. El Papa León decía que estos dos santos se caracterizaron por tres virtudes: la fe, la esperanza y sobre todo la caridad. Fueron santos, lo decía el diputado que me antecedió, que salieron al encuentro del que más necesita, salieron al encuentro del pobre. Allí estaban ellos, allí estaba José Gregorio. Hoy, sin duda alguna, como es un momento de reflexión, tenemos que preguntarnos, ¿estamos pareciéndonos a ellos? ¿Estamos pareciéndonos a José Gregorio? ¿Estamos saliendo a donde hay tanta necesidad? ¿Estamos siendo caritativos? Eso es honrar hoy lo que está pasando con Venezuela. Más caridad y más encuentro con la necesidad del otro, el que está en el hospital, el que está preso, el que pasa hambre. Allí honramos, allí nos parecemos más a quien hoy son elevados a los altares. Y eso no exime a los políticos. Los políticos creemos, los políticos nos conmovemos, los políticos somos uno más. Los políticos somos creyentes también, algunos, otros no. Pero el Papa Francisco, que hemos mencionado, nos decía algo bien interesante. Él decía, la política, hablando de la caridad, por cierto, con José Gregorio, él decía, la política es el medio más alto que tiene la sociedad para la expresión de la caridad. La política es el medio más alto que tiene la sociedad para la expresión de la caridad en el mundo. Y es así, porque a través de las decisiones políticas, a través de las acciones políticas, se puede llevar educación a una nación entera, se puede llevar educación, salud gratuita a una nación entera. Eso no es caridad, eso es caridad. Y eso es el ejercicio de la política. Por tanto, nosotros no estamos exentos de ello. José Gregorio, el médico de los pobres, cuando su entierro, a él lo pasaron por... Un minuto, diputado. Sí. A él lo pasaron por la UCB, luego la catedral, pero a él lo llevaban unos cargadores, ¿no? El féretro. Y allí se habían agolpado no menos de 30,000 personas. Y en ese momento se colocan alrededor de José Gregorio, bueno, todos los que él había atendido, los familiares de esos enfermos, los mismos enfermos que ya estaban sanos, y empezaron a decir que no querían cargadores, que ellos querían cargar el féretro. Y se dio aquello y tomaron ellos el féretro. Y de allí cuenta la historia que ellos gritaban, el doctor Hernández es nuestro. Desde el momento de su muerte, ya el pueblo sabía que él era el médico de los pobres, hoy reconocido por la Santa Iglesia. Yo quisiera terminar, porque de allí se inspiró nuestro gran Rómulo Gallego y escribió lo siguiente. Claro, ellos hicieron eso, lo de cargar el féretro, porque no era un muerto, decía Gallego, no era un muerto a quien llevaban. Era un ideal humano que pasaba en triunfo, electrizándonos los corazones. Puede asegurarse que el post del féretro de José Gregorio Hernández, todos experimentamos el deseo de ser buenos.
Ver a José Gregorio Hernández, según Gallego, es experimentar el deseo de ser bueno como él. Y esa es la invitación. Sin duda alguna, hoy, al celebrar la canonización de nuestros dos santos, José Gregorio Hernández y Madre Carmen, la imagen más prestigiosa de espiritualidad venezolana, son modelos de buen cristiano, pero sobre todo son modelos de excelentes ciudadanos. Venezuela está de fiesta y rebosa en agradecimiento por su canonización. Que viva José Gregorio Hernández, que viva la Madre Carmen Rendiles y que viva nuestro pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Nosotros, como fracción de la oposición, vamos a apoyar este acuerdo con la señal de costumbre cuando nos corresponda. Esto, presidente y hermano diputado. Muchas gracias, diputado.